Los 5 secretos más terroríficos del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una zona notoria que se encuentra en el Océano Atlántico Norte, entre Florida, Puerto Rico y la isla de las Bermudas. Si trazas una línea que conecta estos 3 puntos, obtienes un gran triángulo. De hecho, se estima que tiene un enorme tamaño de 500,000 millas cuadradas. Hay pocas personas que no hayan oído hablar de este lugar misterioso y de todos los horribles secretos escondidos en sus profundidades. Aterroriza y al mismo tiempo hipnotiza a las personas de todo el mundo con sus espeluznantes estadísticas. 300 barcos que desaparecieron sin dejar rastro, 75 aviones que simplemente desaparecieron de la nada y más de 1,000 víctimas que nunca llegaron a casa con sus familias. Con cada año que pasa, vemos diferentes teorías que intentan explicar el fenómeno del Triángulo del Diablo. Pero todavía no sabemos con certeza qué es exactamente este lugar. Algunos dicen que está maldito, otros dicen que hay algo paranormal ahí, y hay quienes creen que tiene algo que ver con los extraterrestres. Sea lo que sea, ni siquiera los científicos entienden completamente la causa de todas las tragedias que se desarrollan en el Triángulo de las Bermudas. Aquí están 5 de las desapariciones más misteriosas de la zona, algunas de ellas centenarias, algunas inquietantemente recientes. Mira y saca tus propias conclusiones. Mary Celeste. Créelo o no, el Triángulo de las Bermudas comenzó a ganar fama en los tiempos de Cristóbal Colón. Durante su viaje al Nuevo Mundo, el explorador notó que columnas de fuego caían del cielo y chocaban contra el océano cerca de esta zona. En ese momento, no había ningún sistema desarrollado de comunicación, por lo que las personas no descubrieron el triángulo hasta el siglo XX. Pero incluso antes de eso, el misterioso lugar reclamaba víctimas regularmente. Una de las desapariciones más conocidas fue la de un barco mercante estadounidense llamado Mary Celeste. La nave zarpó el 7 de noviembre de 1872, con el capitán del barco, Benjamin Briggs, junto con su esposa, su hija de 2 años, y una tripulación de 7 personas a bordo. Se dirigían desde Nueva York a Génova, Italia, con un precioso cargamento de 1,700 barriles de alcohol crudo. Menos de un mes después, su viaje comenzó, y pocos días después de la última bitácora registrada de la nave del 25 de noviembre, un barco británico llamado Dei Gratia se encontró al Mary Celeste flotando con una vela prácticamente izada. Todo parecía normal e intacto, excepto por una cosa: no había un alma a bordo del barco, y el bote salvavidas había desaparecido. Lo único que parecía fuera de lo común era una espada en la cubierta. Antes de atribuirlo a un ataque pirata, estás a punto de descubrir por qué no pudo haber sido eso. Todas las pertenencias de la tripulación, un suministro de alimento de 6 meses, así como el alcohol transportado estaban en su lugar. Cualquier otra teoría, como un terremoto submarino, un ataque de un calamar gigante o un desastre natural, también pueden descartarse, ya que el buque no sufrió daños de ningún tipo. Era un día claro, el barco estaba en perfecto estado de funcionamiento, así que, ¿por qué las personas lo abandonarían y nunca volverían? Cualquiera que sea la razón, ni la tripulación, ni el bote salvavidas se encontraron. Si bien este misterio no tiene una conexión directa comprobada con el Triángulo de las Bermudas, algunos investigadores creen que estas vidas inocentes fueron reclamadas por el lugar maldito. El curioso hallazgo de Ellen Austin. En 1881, la goleta americana de 64 metros de eslora, el Ellen Austin, navegaba desde Nueva York a Londres, cuando la tripulación vio un barco no identificado a la deriva en el Mar de los Sargazos, que se encuentra en el extremo norte del Triángulo de las Bermudas. Algo parecía estar fuera de lugar en el barco, como si no hubiera nadie a bordo. Así que el capitán Baker del Ellen Austin decidió observar el barco abandonado durante un par de días para asegurarse de que no era una trampa.
Una vez que pasó ese tiempo, ordenó a su tripulación abordar el barco abandonado. Al hacerlo, ellos vieron que todo estaba intacto. El envío estaba bien embalado, pero, de hecho, no había nadie a bordo. Así que el capitán Baker decidió poner al mando a sus mejores hombres en el misterioso barco y remolcarlo de regreso a Nueva York con él. Al principio, los dos barcos navegaban uno al lado del otro en hermosas aguas tranquilas. Pero cuando una fuerte tormenta salió de la nada 2 días después, los separó. El Ellen Austin perdió la pista del barco abandonado. Una vez que la tormenta se calmó un poco después de unos días, el capitán Baker encontró la nave abandonada una vez más a la deriva sin rumbo fijo en el mar. Al alcanzar al barco y verificarlo, el capitán se sorprendió por lo que encontró. El barco estaba en la misma condición perfecta que antes, pero sin una sola alma a bordo. Esta parte de la historia ha sido confirmada, pero hay más. Algunas personas creen que el capitán Baker hizo un intento más para remolcar el barco a tierra, pero después de que el intento número 2 terminó de la misma manera, el Ellen Austin simplemente dejó el barco aparentemente maldito, abandonado. Según otra versión, el barco abandonado fue visto una vez más, pero esta vez con una tripulación diferente a la que dejó el capitán Baker. Nadie más que el Triángulo del Diablo sabe realmente la verdad. USS Cyclops. En toda la historia de la Marina de los Estados Unidos, no ha habido una mayor pérdida de vidas por accidentes individuales que la tragedia que le sucedió a un enorme buque de combustible llamado USS Cyclops, en marzo de 1918. Se suponía que el barco entregaría 10.800 toneladas de mineral de manganeso de Brasil a Baltimore, lo que significa que tuvo que atravesar el corazón de la bestia. El barco partió en un buen día y el único mensaje que se recibió de la tripulación fue que no tenía ningún problema. Luego, el barco, con sus 309 personas a bordo, simplemente desapareció. El capitán del Cyclops nunca envió una señal de socorro ni nada parecido. Solo ¡puf! Se esfumó. Incluso después de que el área había sido inspeccionada a fondo, no se encontraron rastros del buque. La investigación nunca descubrió la causa de la desaparición. El jet Grumman Cougar. Uno de los misterios más recientes de las Bermudas es la desaparición de un jet Grumman Cougar. Era 1991. En la época de Halloween, piloteado por John Verdi y su copiloto Paul Lucaris. El avión volaba sobre el Golfo de México en dirección a Tallahassee. El clima no era ideal, un poco nublado con tormentas dispersas. Entonces, para levantarse por encima de las nubes turbulentas, Verdi le pidió permiso al centro de vuelo para aumentar la altitud. Fue otorgado. Entonces, el piloto comenzó a hacer exactamente eso. Justo cuando el jet estaba ascendiendo a la luz del sol y fuera de la capa de nubes, desapareció del radar. Los controladores no podían creer lo que veían. En el lugar donde acababan de ver el avión momentos antes, solo había un espacio vacío. Ellos intentaron llamar a los pilotos, pero no hubo respuesta. Y, sin embargo, nuevamente no hubo señales de socorro, ni maydays, ni nada antes de la desaparición. El avión no estaba cayendo al océano. De hecho, era todo lo contrario. Estaba ganando altura. Parecía desvanecerse cuando ascendía a la altura necesaria. No se ha encontrado rastro del jet. El MU-2B. Y ahora, el caso más reciente. El 15 de mayo de 2017, un avión bimotor despegó para llevar a la fundadora y CEO del grupo Skylight, Jennifer Blumen, junto con sus 2 hijos pequeños de solo 3 y 4 años, a Titusville, Florida. Pilotado por Nathan Ulrich, el avión salió de Puerto Rico a las 11:30 de la mañana. El clima era bueno, el vuelo fluía sin problemas como la mantequilla, y nada podía haber predicho la tragedia. Pero cuando el avión alcanzó una altitud de 7.300 metros, simplemente desapareció del radar. Los controladores de tráfico de Miami también perdieron contacto por radio con la aeronave.
Al día siguiente, a 15 millas al este de la isla Eleuthera, en las Bahamas, la Guardia Costera de los Estados Unidos vio algunos restos, que creían que eran los restos del avión desaparecido. Sin embargo, ni los pasajeros ni el piloto han sido encontrados. Ha habido muchas más desapariciones a lo largo de los años. En 1941, el USS Proteus y el USS Nereus desaparecieron en la misma ruta que su barco hermano, el USS Cyclops, varias décadas antes. En 1945, el vuelo 19 desapareció sobre el área del Triángulo de las Bermudas, y uno de los aviones de rescate enviados para buscar el avión desaparecido nunca regresó. Hay innumerables historias más como estas, ninguna de las cuales tiene una explicación concreta. Lo que hemos mencionado hoy son solo algunos ejemplos de todas las almas tomadas por el Triángulo del Diablo. ¿Qué versión de las desapariciones crees? Cuéntanos en los comentarios a continuación. No olvides hacer clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida.